Hablaremos hoy de Salomé, no de Luz Salomé, sino de Salomé a secas, o sea, la que todos conocemos, ¿no? Es una historia muy conocida, pero que por ahí vale la pena contarla. Situémonos en plena Edad Antigua. Tiberio es el emperador de Roma. Vamos a describir la situación en Judea. Los romanos están instalados allí a través de un funcionario imperial y de unas tropas que están establecidas en Palestina. Pero también los judíos mantienen una especie de monarquía. Todos conocen al rey Herodes el Grande, aquel que organizó la matanza de los inocentes y que mató a tantos solo para ver si podía matar a uno. De todos modos, alguna vez hablaremos extensamente de Herodes el Grande, que quizá fue un gran rey. El modelo de Herodes el Grande era Salomón. Él quería ser como Salomón, pero no tuvo tan buena prensa como Salomón en el libro de los Reyes. Entonces, lo que quedó de él fue esa historia de la degollación de los inocentes, pero sin embargo era un gobernante que por ahí podía tener sus aciertos. Pero de eso hablaremos otro día. No me dejó con las ganas ahora. De eso vamos a hablar otro día. Por favor, hable. No. Bien. Este hombre tuvo 3 hijos. Filipo I, Filipo II y Herodes Antipas. Atención, por favor, a las personas que están aquí presentes y a las que están oyendo la radio. Esta historia se estropea mucho porque muchos personajes se llaman de la misma manera o de manera parecida. Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa, Filipo I, Filipo II. Así que, atención, voy a empezar de nuevo. Esta es una historia muy contada, pero que... no. Herodes el Grande tuvo 3 hijos, Filipo I, Filipo II y Herodes Antipas, y se repartieron el reino a la muerte de Herodes el Grande. El primero de ellos, Filipo I, estaba casado con una señora, una muchacha llamada Herodías. Qué ganas, Qué ganas de jorobar. Le costaría ponerse de novio con una mina que se llame... Mónica. ¿Qué sé yo? María Antonia. Bien, era una muchacha espigada, de buen ver, y tuvo con ella una hija. Filipo I en el reparto se quedó sin nada. Se quedó sin nada. En el reparto del reino se quedó sin nada. Y los otros 2 hermanos, Filipo II y Herodes Antipas, retuvieron unas regiones más o menos. Filipo II retuvo Iturea y Herodes Antipas es designado tetrarca de Galilea. Quiere decir que Filipo, el que tenía una hija con Herodías, se quedó en Pampa y la Vía. Y los otros 2 se repartieron la cosa. Ahora, Herodías, la mujer de Filipo, el que quedó en Pampa y la Vía, no se conformó con esta situación. No se conformó con la mala suerte que había tenido su esposo. Aquí entre nosotros, ahora que estamos solos, ¿no? Era una mujer muy ambiciosa y muy cruel. Y entonces se le ocurrió la idea de conquistar a su cuñado, Herodes Antipas, que después de todo era el tetrarca de Galilea. Es preferible ser el tetrarca de Galilea que no ser nada. Firmado Gabriel Rolón. Ahora bien, Herodes Antipas ya estaba casado. Sí, señor. Estaba casado con la hija de un rey árabe y además la ley mosaica prohibía el matrimonio entre cuñados, conforme a un texto del Levítico, ¿no? Así que esta clase de matrimonio se consideraba incestuoso. Pero a la mina no le importó nada. Herodes Antipas repudió de arriba abajo a la hija del rey árabe y se casó con su cuñada. Herodes Antipas era un sujeto gordo, esclavo de la gula, no de un señor Lagula, que es un lindo apellido como lo era Alberto Logulo, el corredor de Mar del Plata. Bueno, era esclavo del pecado capital llamado gula y del pecado capital llamado lujuria. Así que era... Un amigo del programa casi. Sí. Era Charles Laughton, ustedes ya saben, ¿no? Bueno, se casaron.
Al pueblo judío esto desde luego no le gustó nada, ¿no? ¿Cómo se van a casar? Que esto es un adulterio, un incesto, esto está prohibido, atorrantes, sinvergüenzas, compadritos, yo qué sé. Esta muchacha llamada Herodías era además muy celosa. No es que le gustara mucho Charlotte, ¿no? Pero cuando había una esclava que era más o menos linda, se la vendía. Pero en realidad no es, insisto, era ¿cómo decirlo?, por orgullo, porque el tipo no le gustaba. A ella, en la intimidad, como apodo cariñoso, le decía montaña de grasa. ¿Qué hace montaña de grasa? Jurame que me querés. Ahora bien, esta mujer, Herodías, tenía un hermano que también, para complicar más esta historia, que no saben cómo se llamaba, Herodes. Este era Herodes Agripa. Y este Herodes Agripa, el hermano de Herodías, entonces cuñado de Herodes Antipas. Cuñado al cuadrado, porque... Bien, de Herodes Antipa, estaba en Roma. Estaba en Roma con Tiberio. Había rajado de Palestina por deudas. En realidad parece que era un atorrante. De este personaje habla muchísimo Robert Graves en su libro Yo Claudio, porque este Herodes Agripa, el cuñado de Charlotte, era amigo de juventud de Claudio. Y la hija que Herodías había tenido con Filipo I estaba en Roma. Había sido enviada a Roma para educarse junto con este muchacho Agripa, porque a Tiberio, al emperador Tiberio, le gustaba que los príncipes de Israel recibiesen una educación romana para asegurar lo que hoy en día llamaríamos la dominación cultural. Y aquí llega el momento de decir que esa hija que Herodías había tenido en su primer matrimonio con Filipo I se llamaba Salomé. Se llamaba Salomé. Y ahí estaba Salomé educándose muy rigurosamente en Roma, a punto tal que durante los primeros años de su permanencia allí no salía a la calle. No conocía las calles de Roma. Estaba todo el tiempo, no sé qué, que Platón, que Aristóteles, que Jean Piaget. Le daba por la epistemología. Pero un día se enteró de que unos legionarios judíos al servicio de Roma habían sido detenidos porque no querían prestar servicio los días sábados. Le pidió entonces a Agripa que intercediera ante Sejano, que era el prefecto de Tiberio. Este nombre los aficionados lo reconocerán. Pero Agripa se negó, porque parece que él había andado con la mujer de Sejano y no tenía ganas de verla, qué sé yo. ¿Cómo le hubiera pedido eso al tipo, que yo anduve con la mujer? Mirá si se enteró. Bueno. Entonces Salomé dice, voy yo, y fue. Fue al palacio de Sejano a interceder por aquellos legionarios judíos. Y allí conoció a un muchachito llamado Cayo César Germánico, un pibe de 17 años. Había sido adoptado por el emperador Tiberio, de quien era sobrino, por otra parte. Era nieto de Augusto y lo llamaban Calígula. Habló con este muchacho y Calígula perdonó a los legionarios, pero le hizo prometer a Salomé que esa misma noche lo iba a acompañar a una fiesta. Van a la fiesta, llega Salomé a la fiesta, están todos ahí, imagínense, ¿no? Banquetes de los romanos, Meta Escabio, Meta Morfi. Por ahí apareció una orquesta. Una orquesta. Y Salomé dice, yo aprendí a bailar cuando era muy niña. Que la versión criolla está doblado acá. Es una película argentina. Salomé la de Barracas. Y Calígula le dijo, ¿y por qué no baila para mí? Bueno, total que se la llevó ahí entre los yuyos y la hizo bailar para él. Le debe haber gustado mucho, porque incluso se la llevó un día a ver a Tiberio, a visitar a Tiberio. Y Tiberio en esos años estaba instalado, como saben ustedes, en Capri. Tenía una villa cuyos restos aún pueden ser observados por el turista curioso, y allí vivía acompañado por una cohorte de alquilones, de mujeres hermosas y particularmente de jóvenes dispuestos a todo, ya que Tiberio en sus años seniles era un perfecto degenerado.
Y a Tiberio le gustó Salomé, tal vez porque se parecía a un amor de su juventud. Cuando uno tiene muchos amores en su juventud, ya en la madurez todas se parecen a un amor de juventud o a otro. Si la frase "yo una vez tuve una mina muy parecida a esta chica", uno ya la escucha mucho en determinada edad. Claro, bueno, no digo que todas se parezcan, pero No. si uno toma la precaución de tener muchos amores de juventud, posteriormente será más fácil que alguien se parezca a esos amores de juventud. Claro, en todo caso es un buen argumento. En todo caso, hay gente, le voy a decir, personas poco escrupulosas, que utilizan, fingen claro, ante cualquier dama que se presentare un parecido, acaso falso, con amores de la juventud. Que me hace acordar mucho un amor de la juventud. Sin embargo, no me gusta eso. Como estrategia es pésima. Primero es reconocer que la juventud se ha ido. Un tipo que tiene amores de juventud es como si hubiera bajado una cortina sobre su deseo. Uno ha tenido amores. ¿Qué de juventud? Ni de hace mucho. Yo tenía una novia. ¿Esa vez cuándo? Ahí, no Y importa. además a mí me gustan las personas que mantienen un privilegio perenne para con los amores que han tenido. No son amores del pasado ni de juventud. Yo tuve un amor. Y bueno, ya no estamos ejerciendo, por decirlo así. Pero tiene que ser un lugar de privilegio, que no se muere con el amor, el privilegio. ¿Está claro? Sí, es un lugar que una vez alcanzado, dice usted... Es irrenunciable y exactamente. Aunque no surta ninguna clase de efecto práctico, si me permite decirlo de esta manera, sigue existiendo en tanto que privilegio. Pero bueno, el caso es que a Tiberio le gustó Salomé, y entonces resolvió casarla. ¿Con quién? Con Filipo II. O sea, con el hermano de Herodes Antipas, el que había ligado Iturea. Fíjese qué juego de cuñados que hay acá. Sí, y ella era concuñada de su madre, entonces. Exactamente. Llévanla a Judea y cásenla con el tío. Hace acompañar a Salomé por el pretor de Judea, que por razones administrativas estaba en ese momento en Roma. Había ido a alcahuetear a Roma. Y se llamaba este muchacho Poncio Pilato. Dice, el señor Poncio Pilato, dice, discúlpeme si no le doy las manos. Llegaron a Judea, Poncio y Salomé, y no lejos de Jericó, encontraron una multitud que escuchaba las palabras de un hombre vestido con piel de león. Es Heracles, habrán pensado, solo porque jugaban mucho al chinchón y estaban acostumbrados a los naipes Victoria. Sí, el comodín. Al comodín. No, pero lo oyeron y no parecía Heracles. Decía, el que de vosotros poseyere 2 mantos, entregue uno al que no tiene ninguno. Y el que tuviere comida, que dé de comer a los hambrientos. Salomé quedó impresionada por las palabras de aquel hombre y por la presencia de aquel hombre. Vamos, se enamoró del tipo. Y le preguntó a Poncio quién era. Y Poncio le dijo, es un predicador, se llama Juan. Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista se pasaba pregonando por las calles que Herodías era una víbora adúltera y que el fuego del cielo iba a caer sobre ella, etcétera, etcétera. Y Herodías, me refiero a la que ahora estaba casada con Herodes Antipas, habiéndose enterado de esto, había tratado de convencer a su marido, a Charles Lawton, de que encarcelara a Juan el Bautista. Pero Herodes Antipas le tenía miedo al pueblo, le tenía miedo al César y a todo el mundo en realidad. Llegó Salomé al palacio donde vivían Herodes y Herodías. Tenía 18 años Salomé y estaba fortísima, una onda Rita Hayworth. Sí, igualita. Igualita. Bueno, una noche estaba polillando desnuda entre los almohadones. Voy a repetir este inciso. No. Una noche estaba polillando desnuda entre los almohadones, se despertó y se lo encontró a Herodes, que la estaba relojeando. Estaba ahí, asomado, ¿no? Y cuando el tipo, no sé lo que tendría pensado, pero justo en ese momento apareció Herodías, la mujer de Herodes. Una escena de celos. ¿Qué estabas haciendo aquí? No, que yo pasaba y entonces, bueno.
para perdonarlo, Herodías exigió a Herodes que hiciera encarcelar a Juan el Bautista. Y Herodes dijo, más lo voy a sacar re barata. Lo manda a encalar. Y Juan va a parar a los calabozos del palacio. Salomé ve cuando lo toman preso y se vuelve loca porque le gustó más todavía el tipo. Vio que a veces lo ven a uno cuando lo llevan preso Y uno pierde cierto atractivo. y le gustas ¿cierto? más. Yo a veces me hago A veces llevar más. preso a propósito para ver si les gusta un poco más. Ajá, ¿ahí le da resultado? No, en realidad no. Pero bueno. Bueno, Juan el Bautista en Cana, ahí mismo en el Palacio Maqueronte, que es donde vivían Herodes, Herodías y todo. Un día Herodes Antipas festejó su cumpleaños con un festín. Mucho escabio, mucha música. Salomé empezó a beber, le entró a dar a la Chisotti y se acordó de que Juan estaba no lejos de allí en los calabozos. Y se le metió en el mate que quería ver a Juan. Bajó a los calabozos. Como se trata de una princesa, los guardias no le impidieron el paso. Se halló ante la presencia de Juan y le dijo, soy Salomé, la hija de Herodías. Sal de aquí impura, le dijo Juan, ¿no? Y ella le promete liberarlo, le propone liberarlo y huir juntos. Él la rechaza. Salomé incluso trata de besarlo, él se resiste y finalmente la chica vuelve al festín llena de odio y de despecho. La fiesta sigue. En determinado momento Herodes Antipas, que ya tenía una esbornia que para qué te voy a contar, le pidió a Salomé que bailara para él. Y esta es la parte más conocida de la historia, ¿no es cierto? Ella al principio se resiste, pero él le dice que si ella baila, va a acceder a cualquier petición. Bailaré, dice ella, y baila, ¿no? Baila, como ustedes saben, la danza de los 7 velos. Mira, empieza a moverse, qué sé yo. Los que han visto la película sabrán cómo era la cara de Charlotte mientras bailaba Rita Hayworth. Colmillo. Al final, bueno, después de la danza le dice, bueno, ¿qué querés que te conceda? Rita Hayworth, es decir, Salomé, quizá incluso a instancia de su mamá, Herodías, le dice, quiero que me entregues en bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Y así se hizo. Vio la cena, recuerdan aquella cosa tan desagradable, la cabeza abajo de una campana. Bueno. Pasó el tiempo. Salomé se casó efectivamente con Filipo II de Iturea, el hermano de Herodes Antipas. Tuvo un hijo con este hombre que murió enseguida. Sucedió que Tiberio, el emperador, aumentó los tributos a las tierras de Iturea y Salomé viajó otra vez a Roma a suplicar. Dice, ¿cómo van a aumentar los impuestos? Muy bien. Mientras tanto, Herodes y Herodías tuvieron muchísimos problemas, ¿no? Porque el rey árabe, aquel con cuya hija se había casado primeramente Herodes, para luego repudiarla, se lanzó a la guerra directamente. Se cansó y dice, ¿qué te crees? Y se marchó a la guerra. Herodes creyó que podía derrotarlo, pero no fue así. El rey árabe lo venció repetidas veces. Salomé llegó a Roma en viaje de súplica, lo vio a Tiberio, suplicó, se quedó un tiempo allí y cuando regresó a Iturea su marido Filipo había muerto y ella fue dueña absoluta de la tetrarquía. Herodes a todo esto había tenido que recurrir a las legiones romanas para defenderse del rey árabe, ¿no? De su suegro. Quedó muy desgastado porque intervino en el proceso de Jesucristo. Pasaron años, en el año 37 murió Tiberio. Bueno, el caso es que en ese año 37, muerto ya el Cristo también, Tiberio, empieza el mandato de Cayo César Germánico, aquel muchacho que Salomé había conocido en Roma, Calígula. Y Calígula le otorgó a Salomé el reino de Chalcis. Mientras tanto, Herodías y Herodes Antipas fueron a Roma para ver si el nuevo emperador los confirmaba en sus cargos o qué, para alcahuetear un poco, ¿no? Pero mientras estaban haciendo antesala en una oficina, no sé, qué sé yo, aparecen unos tipos que dicen, prepárense, dice, porque acá el nuevo emperador los manda a desterrar a las Galias a ustedes.
¿Cómo? Dice que nosotros veníamos justamente a ver si ligábamos algo, a chuparle las medias, etcétera. Dice, no, dice, nada, el nuevo emperador es así, dice. Dice, él dice destierro y destierro. Y los mandaron a las Galias, a Charlottetown y a Herodías. Y allí murieron los dos, en la ciudad francesa hoy de Lyon. Salomé vivió muchísimo, hasta el año 72. ¿Y dónde murió Salomé? Murió también en un lugar que no cabía esperar. La muerte la sorprendió al cruzar un río helado, y este río parece que pudo ser el Segre, que es un río que está situado entre las ciudades de Balaguer y Lérida, y esto, amigos queridos, es Cataluña. En Cataluña murió Salomé. ¿Qué nos enseña esta historia? Que finalmente uno puede morir en cualquier parte, por mucho que se acueste con la cuñada. Y también nos enseña el carácter tentador de la cuñadez. Sí, es cierto. Ese límite entre el incesto que es y que no es, Claro. puede ser muy movilizante. Sí, además que contando con el caso de que las hermanas suelen ser parecidas o tener algún aire como... Pero bueno. ¿A quién quiere dedicar esta espantosa historia? Es difícil. Se nos Es impone una manga casi... de degenerado. Sí. Se nos impone la imagen de la persona de Juan el Bautista, por supuesto. Claro. Por algunas cuestiones, ¿no? Digo, principalmente porque era alguien que se animaba en un momento difícil a desafiar a los poderosos. Y en segundo y más importante lugar, porque fue ni más ni menos que quien tuvo la posibilidad de bautizar al Cristo. Digamos, con tamaño... Bueno, no está mal. Vamos a elegir nosotros un tango que ilustre la historia de Salomé. Nos hubiera gustado La cabeza del italiano, Sí. que es un bello tango que pertenece a la obra Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina, y que cuenta la historia de una chica que tenía por amante a un estudiante de medicina, y en determinado momento dice, y acordate la vez que me trajiste envuelta en un papel y muy ufano, la cabeza frappé del italiano, que un tiro se pegó en el almacén. No estaba mal, el estudiante de medicina y se trajo el marote para estudiarlo. Y dice, y acordate la vez que me trajiste envuelta en un papel y muy ufano, la cabeza frappé del italiano y un tiro se pegó en el almacén. Pero no conseguimos ese tango. Entonces, desde luego, incurrimos en el bellísimo Por una cabeza, que hace una alusión, siquiera en la segunda o tercera acepción, hace alusión a la petición de Salomé. ¿Por qué bailás? ¿Por qué vas a bailar? Le Por preguntó. una cabeza. Exactamente, debe haber sido. Contesta Salomé.